que si se puede decir que acá hubo acuerdos en todos los participantes, me parece que no hubo ninguna disonancia respecto a dos cuestiones, me parece. Una, a lo que a la nulidad de las cláusulas de cesión de soberanía por someter el país a jurisdicción extranjera. De modo que sobre esto me parece que si hay una conclusión es tajante, todos los depositores han estado contestos. Y esto comprende, a veces también, la nulidad, a mi modo de ver, la nulidad de también todos los tratados bilaterales de protección de inversión. ¿Por qué? Porque por lo que se dijo esta mañana, lo dijo Arístides esta mañana y creo que también Barcesá dijo algo al respecto, infringen nuestra Constitución. Claramente, el artículo 27 y el 116 son muy claros en la materia de que no podemos, que establecen la competencia absoluta de nuestros tribunales para resolver todos los conflictos que se generan aquí, y además el 27 establece la nulidad de todos aquellos actos que infringan las normas sustanciales de la Constitución. De manera que sobre esto me parece que sí hay un acuerdo y me parece que este tema es sustantivo. Y tiene que ver con lo que enfrentamos hoy, me parece que es eje en el tema que estamos hablando de lo que puede pasar con las consecuencias del denominado fallo Griesa, que hoy hay que decirlo, no es el fallo Griesa, es el fallo de la justicia, entre comillas, de Estados Unidos, de América, que más allá de la incapacidad o la hipocresía del presidente Obama, que por un lado dice que apoyaba la posición argentina, etcétera, que tuvieran en cuenta, y por el otro lado dice, no, esto es de un tribunal independiente, que es el mismo tribunal independiente que convalidó una elección presidencial fraudulenta. Y es el mismo tribunal independiente que, visto históricamente, es responsable del asesinato de Sacco Vanzetti, de los esposos Rosenberg en su momento, etcétera, y de la situación de los tres, ahora de los tres cubanos que siguen presos en la cárcel de Estados Unidos por haber intentado evitar atentados terroristas en el territorio de Cuba y fuera del territorio, del propio territorio de Estados Unidos. Ese es el mismo tribunal, porque acá hay fantasías sobre la independencia, y este tribunal de intereses de independiente no tiene nada. Por empezar, los cortesanos de Estados Unidos son elegidos por un procedimiento similar a nuestro, ¿no? Similar a nuestro, nosotros que lo tenemos copiado en la Constitución. Y todos sabemos que cuando Roosevelt quiso aplicar el New Deal, es decir, una política social diferente, etcétera, en Estados Unidos, también se planteó elevar el número de miembros a 20, porque era la única forma que tenía para evitar que los conservadores norteamericanos que estaban en el tribunal le trabaran todas las medidas progresistas que iba a tomar. Tuvo la suerte de no tener que usarlo porque se le murió un par, entonces algunos renunciaron, etcétera, y entonces se recompuso la situación. Pero son tribunales que nacen en función, digamos, de candidatos impuestos por el partido político gobernante. Y esto pasa en todo el mundo, por eso hay muchos dogmas en esta materia jurídica sobre la independencia de los jueces, etcétera, que hay que valorarlas debidamente. Sobre todo cuando los jueces tienen un sistema, cercano al nuestro, de que son vitalicios. Es decir, no lo podemos mover salvo que comprobemos graves, que hayan cometido graves delitos o logremos probar su incapacidad para el cargo. Porque en definitiva, este es uno de los dogmas
que hay que entrar a analizar debidamente, porque se dice que esto garantiza la independencia de los jueces, porque como están al margen del gobierno que viene, es una garantía. No, es lo que es una garantía del sistema para evitar los cambios. Este es el rol que juega esta inmovilidad. Yo designo a los jueces de ahora para que si mañana quiero hacer transformaciones en la estructura económico-social del país, tengo la garantía de que me lo van a impedir los jueces más allá de la decisión política que han tomado los ciudadanos del país en la última elección. Entonces, un poder que no es elegido por la voluntad popular, sino por órganos políticos del país. De manera que yo creo que esto es sustancial, el tema de la jurisdicción. Creo que se han cometido errores de haber aceptado, pero no me estoy refiriendo a la aceptación que hubo cuando se firmaron los contratos de la reestructuración, es decir, los bonos del 2005 y del 2010, porque es evidente que todo este proceso de sometimiento a tribunales extranjeros fueron condiciones que ya primero que ya venían, y segundo que se planteaban, seguramente todos los asesores que se consultaron al efecto de que no, si se sacase esta cláusula no van a aceptar. Entonces, bueno, y como esto es un problema de relación de fuerzas políticas, ¿no? Entonces digo, bueno, mantuvieron la cláusula de cesión de jurisdicción en esta reestructuración del 2005 del 2010. Pero esto no quiere decir, yo digo que fue un error someterse, aceptar después que un juez extranjero, en el caso de Gresa, interviniera, porque si yo lo hice, puedo alegar que yo haya sido parte, y aunque sea el mismo gobierno, digamos hasta formalmente la misma integración gubernativa, puedo sostener válidamente que yo tuve que firmar eso porque no tenía más remedio. Porque acá hay que acordarse que cuando Alfonsín, hoy se mencionó aquí, que cuando Alfonsín quiso hacer el club de deudores, y eso le costó el cargo al ministro Green, que le costó el cargo cuando quiso hacerlo, las amenazas que hubo respecto a lo que nos iba a pasar fueron terribles. No íbamos a tener insulina para los enfermos, se nos iba a parar para la industria, etcétera. Es decir, las amenazas de las calamidades que iba a pasar la Argentina eran terribles. En esas condiciones, ¿qué capacidad tenía el gobierno para decir, no, yo me planto, me planto? Y además, ¿qué apoyatura tenía en la sociedad? El Estado puede tener menos garantías y posibilidades que la que tiene un particular con otro particular en un contrato. Creo que esto tiene un riesgo ante la opinión de que estamos ante un vacío del derecho. Y todos los que estamos acá hemos aprendido en la facultad que en el derecho no hay vacíos. Acá no hay vacío del derecho. Cuando no hay una norma estricta, se recurre a normas preexistentes, el derecho comparado, a los principios generales del derecho, etcétera. Esto lo aprendimos en los primeros años de la facultad. Entonces, ¿qué normas rigen en esta materia? En primer lugar, hay una prelación siguiendo la pirámide jurídica kelseniana, de la que yo no soy especialmente partidario, pero de todos modos igualmente es así, ¿no? Tenemos una norma. ¿Cuál es la norma superior hoy del ordenamiento jurídico internacional? Son los pactos internacionales de derechos humanos. Esta es la norma fundamental del orden jurídico internacional. Lamentablemente no de la realidad internacional, pero sí del orden jurídico, en la máxima expresión del derecho. En consecuencia, todo lo que afecte la realización efectiva de los derechos humanos es ilegal, es ilegítimo. Y esto pasa con el sometimiento, como en este caso la aceptación del sometimiento a tribunales extranjeros. Por eso, a mí me parece que, por ejemplo, hay algunas cuestiones que me parece que es importante verlas porque se acercan momentos en los que se van a plantear con mucha fuerza. El famoso tema de la cláusula Rufo.
Es decir, a partir del 1 de enero podríamos empezar negociaciones con los fondos buitres, porque ya la cláusula Rufo no rige, y en consecuencia los que aceptaron la reestructuración de la deuda no tendrían acción para pedir que, si se le mejoran las condiciones a los fondos buitres, pedir a mí también me lo tienen que mejorar, de la misma manera. Por un principio que además el derecho privado rige plenamente en materia de concurso, de que no puede desigual con los acreedores. Porque si bien es cierto que con el plan Brady se transformó, se cambiaron los acreedores, porque antes era la banca y entonces era más fácil, y ahora está distribuido entre cientos de miles o entre millones de gente, que la banca, para sacarse de encima el problema, se lo metió a la gente, entre muchos, las responsabilidades que la banca tuvo durante todo ese tiempo y las responsabilidades que tuvieron nuestro ministro de Economía, todos los responsables que tuvieron de manejar esto, eso sí hay que investigarlo y exigir las responsabilidades, el resarcimiento al pueblo argentino del daño que produjeron. Es decir, desde el punto de vista económico. Quiero decir que cuando salió el fallo Ballesteros, nosotros, a través de quien entonces era fiscal, un miembro de la Asociación Americana de Juristas, era el fiscal Traeger, ahora camarista federal de hace unos años, le planteamos a Ballesteros, la Fiscalía de Ballesteros, la necesidad de mandar a la Procuración del Tesoro el fallo para que la Procuración del Tesoro inicie las acciones civiles correspondientes para la indemnización del Estado argentino de esa deuda que se había probado que era absolutamente ilegal, etcétera, etcétera. Efectivamente, el juez la mandó primero al Procurador del Tesoro para que se pronunciara, que era el señor Mercer, ¿no? Y el señor Mercer dijo: no, esto está prescripto, así que yo no voy a accionar. Y lamentablemente, cuando el mismo día que asistí a la jura a la designación como juez de la Corte del doctor Aristides Corti, también juró el doctor Mercer como juez de la Corte. La verdad, digamos, son de esas contradicciones lamentables que a veces suceden. Pero esto quiere decir que nosotros vamos a mantener firmemente el compromiso y vamos a plantear también las acciones que haya que plantear, la movilización que haya que hacer, los debates que haya que hacer frente a esto que denunció la doctora Estela Maribioca hoy respecto al tema del 1604 del Código Civil, porque tenemos un año por lo menos para pelearla, porque entra en vigencia la reforma el 1 de enero del 2006, de manera que tenemos un año para pelear que eso debe borrarse, y además si se plantea, vamos a ver cómo hacemos para plantear la inconstitucionalidad, porque eso es absolutamente inconstitucional. Además, el Código Civil es una ley, y la ley tiene que ajustarse a la Constitución. De manera que me parece que si hacemos una buena campaña, que ya logremos que liquidar ese artículo antes que entre en vigencia el Código. De manera que esto, bueno, ha sido una convocatoria en la cual hemos tenido el interés de escuchar a los que saben, de aprender sobre lo que nos han estado enseñando y al mismo tiempo un compromiso de seguir luchando por los intereses del pueblo argentino, de los pueblos de Latinoamérica y de los pueblos del mundo. Muchas gracias.